No estás confundido, solo estás ignorando la única voz que nunca te ha mentido. Todo el dolor que sientes hoy nació el día en que dejaste de escuchar a tu propia alma. Despertar la intuición es dejar de vivir sordo por dentro. Es volver a oír la voz de tu alma, que siempre habló en voz baja mientras el ruido del mundo gritaba. Si estás cansado, confundido, sintiendo que caminas sin dirección aún haciendo todo bien, eso no es mala suerte ni debilidad. Es tu intuición ignorada reclamando espacio. Rumi señala esto todo el tiempo. Cuando te alejas del centro, la vida se vuelve esfuerzo. Cuando vuelves a escuchar el alma, todo se alinea. La promesa aquí es simple y directa. Despertar tu intuición para ser guiado desde dentro, no empujado desde fuera. No estás perdido. Estás distraído de tu propia alma. El dolor que sientes no viene de lo que falta afuera. Viene del silencio que creaste dentro. Te despiertas, decides, trabajas, hablas, eliges, pero todo parece pesado, sin sabor, sin una señal clara. Es porque la intuición no grita, susurra. Y quien vive en el ruido no escucha los susurros. Rumi enseña que el alma siempre conoce el camino, pero a la mente le gusta el control, y el control es sordera. Cuanto más intentas controlar la vida, más lejos quedas de la voz que podría guiarte. La intuición no aparece cuando fuerzas respuestas. Aparece cuando dejas de huir de ti mismo. Hay un conflicto ocurriendo ahora dentro de ti. De un lado, la mente, con miedo, llena de opiniones, comparaciones y urgencia. Del otro, el alma, serena, directa, simple. La mente habla sin parar. El alma habla una vez. Si no escuchas, espera. Si ignoras, duele. Ese dolor que llamas ansiedad, vacío o cansancio es la intuición siendo silenciada. En el sufismo esto es claro. Cuando te alejas del corazón pierdes la orientación. Corazón aquí no es emoción débil, es centro, es brújula, es el lugar donde la verdad no necesita explicación. Rumi no enseña a buscar respuestas afuera, señala hacia adentro una y otra vez porque sabe que la intuición no es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Naciste con ella. De niño sentías cuando algo no estaba bien, percibías personas, caminos, decisiones. Con el tiempo te enseñaron a dudar de eso. Te dijeron que sentir no es confiable, que pensar de más es madurez, y lo creíste. Cada vez que ignoraste un presentimiento, te alejaste un poco más de tu propia voz, no de una sola vez, sino poco a poco, hasta el día en que ya no reconociste quién hablaba dentro de ti. La intuición despierta cuando dejas de pedir permiso al mundo y comienzas a escuchar lo que ya sabes. No llega como una frase bonita, llega como una sensación clara, un nudo cuando algo no es para ti, un alivio cuando algo es verdadero, un silencio firme que dice no vayas o quédate. Rumi habla del corazón como un espejo. Cuando está limpio, refleja lo real. Cuando está cubierto de miedo, deseo y prisa, refleja confusión. Despertar la intuición es limpiar ese espejo. No con esfuerzo, sino con una honestidad brutal contigo mismo. Observa tu vida ahora. ¿Cuántas decisiones tomaste solo para agradar, evitar conflictos o no decepcionar? Cada decisión así fue un ruido más encima de tu intuición. El alma no negocia, no grita para convencer. Simplemente se aparta cuando no es escuchada. Y cuando se aparta, sientes que vives una vida que no parece tuya. Rumi llama a esto exilio interior, estar vivo, pero lejos de casa. La intuición es el camino de regreso. Hay un gesto simple que lo inicia todo. Detenerse, dejar de correr tras respuestas, dejar de explicarte a todo el mundo, dejar de justificar lo que sientes. Cuando te detienes, la intuición emerge. Siempre estuvo ahí, pero necesitaba espacio. Cierra los ojos por un instante y piensa en la decisión que más te confunde hoy. No analices. Siente. El cuerpo sabe antes que la mente. Si se aprieta, no es. Si se alivia, sí lo es. Eso es la intuición en acción. Simple, directa, sin drama. Rumi habla de la escucha interior como un encuentro. No creas ese encuentro. Lo permites.
El alma no se revela a quien está demasiado ocupado intentando ser alguien, se revela a quien tiene el coraje de ser verdadero. Despertar la intuición exige una cosa: dejar de mentirte a ti mismo. Cada mentira interna debilita la voz del alma. Cada verdad aceptada, por pequeña que sea, la fortalece. No es un salto místico, es una práctica diaria de honestidad. Cuanto más confías en la intuición, más clara se vuelve. Cuanto más la ignoras, más distante parece. No porque desaparezca, sino porque tú te alejaste. Rumi insiste en esto. Aquello que buscas ya te está buscando. Tu intuición no quiere llevarte lejos del mundo, quiere llevarte al lugar correcto dentro de él, donde tus elecciones tienen sentido, donde el cuerpo se relaja, donde la vida fluye con menos resistencia. Si sientes que algo en ti sabe, pero finges no oír, no es casualidad, es el llamado. La intuición no te pide que entiendas todo ahora, te pide un primer paso de escucha. Y cuando escuchas una vez, algo cambia. El ruido pierde fuerza, la confusión empieza a ordenarse, no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque volviste a ser guiado desde dentro. ¿Y si esa voz que evitas escuchar fuera exactamente lo que puede sacarte de este cansancio profundo? ¿Y si la intuición que silenciaste fuera lo único que nunca te traicionó? ¿Y si Rumi estuviera señalando todo el tiempo algo que sientes ahora, pero aún resistes aceptar? ¿Qué sucede cuando decides escuchar de verdad lo que tu alma ha estado intentando decirte desde hace tanto tiempo? Sientes cuando algo no está bien, incluso antes de poder explicarlo. Ese sentir es la intuición intentando guiarte, y aprendiste a ignorarla. Rumi dice que el alma reconoce la verdad antes de que la mente cree historias. El problema es que fuiste entrenado para desconfiar de ese reconocimiento silencioso. Cada vez que ignoras ese aviso interno, algo en ti se cierra. No como castigo, sino como autoprotección. La intuición no fuerza el paso, espera. Y mientras espera, vives elecciones que no combinan con quien eres. Sientes un cansancio sin motivo y llamas a eso vida normal. No es normal, es alejamiento del alma. Despertar la intuición es dejar de traicionarte en las pequeñas cosas todos los días. Es dejar de fingir que no sientes. Es volver a confiar en el primer toque interno antes de que aparezca el miedo. Rumi señala: lo verdadero no grita, pero permanece. La intuición no habla en palabras largas, habla en dirección. Sientes cuándo ir y cuándo detenerte, pero la mente entra enseguida diciendo que no es seguro, que no es lógico, que no es el momento, y eliges la mente porque parece más adulta. Pero la mente nunca vivió tu vida. El alma sí. El sufismo enseña que el corazón ve cuando los ojos están ciegos. Ese ver no es imaginación, es claridad. Cuando te sientes perdido, no es falta de información, es exceso de ruido. La intuición solo aparece cuando el ruido baja. No cuando resuelves todo, sino cuando aceptas no saber y aún así escuchar. Rumi no te pide que entiendas todo el camino, solo que des el siguiente paso verdadero. La intuición crece con cada paso honesto. Existe un dolor específico en no escuchar la intuición. Es el dolor de vivir algo que no parece tuyo. Te despiertas y sientes que llegas tarde a una vida que no empezó. Eso no es pereza ni desánimo, es el alma tirando de ti de regreso. Rumi describe esto como nostalgia del hogar interior. La intuición es el mapa de ese retorno, pero intentas sustituir ese mapa por la opinión de otros, por reglas externas, por miedo a equivocarte, y te equivocas justamente por no escuchar. La intuición no promete comodidad inmediata, pero promete alineación. Cuando sigues, incluso con miedo, algo se relaja por dentro. El cuerpo entiende. La mente tarda, pero el cuerpo entiende. Esa relajación es señal de verdad. Despertar la intuición exige valentía, no estudio. Valentía para permanecer en silencio cuando todos opinan. Valentía para decir no cuando todos esperan un sí. Valentía para admitir que sabes, incluso sin pruebas. Rumi habla del conocimiento que nace del amor, no del esfuerzo. La intuición nace de ese lugar. Cuando fuerzas respuestas, se esconde. Cuando respetas el tiempo interno, aparece. No como espectáculo, sino como firmeza.
La vida empieza a responder de otra manera cuando actúas alineado. Personas se alejan, otras se acercan. Caminos se cierran, otros se abren. No es coincidencia, es consecuencia de escuchar al alma. Observa cómo tomas decisiones hoy. ¿Sientes primero o piensas primero? Si piensas primero, probablemente estás intentando protegerte. La intuición no protege del riesgo, protege de la mentira. Rumi enseña que la verdad puede doler al principio, pero alivia después. La mentira alivia al principio y duele para siempre. Cada decisión que ignora la intuición crea un peso invisible. Lo llamas responsabilidad, pero es resistencia. Cuando empiezas a escuchar, la vida se vuelve más simple, no más fácil. Simple en el sentido de clara. Sabes qué es tuyo y qué no lo es. Eso es libertad interna. La intuición también muestra lo que necesita ser dejado atrás. Personas, hábitos, caminos, y eso asusta, porque la mente se aferra a lo conocido, incluso cuando duele. El alma no se aferra, reconoce. Rumi habla del desapego como retorno a la verdad, no como pérdida. Cuando la intuición te pide soltar algo, no es para castigarte, es para alinearte. Cada vez que insistes en quedarte donde el alma ya se fue, sientes vacío. Ese vacío no es ausencia de amor, es ausencia de verdad. La intuición no negocia con lo falso. Llega un punto en el que necesitas dejar de pedir señales externas. La señal ya está ahí. Es esa incomodidad que no se va, esa sensación de que algo está fuera de lugar. Rumi no manda buscar afuera lo que ya está gritando dentro. La intuición se manifiesta como repetición. La misma sensación vuelve, el mismo aviso aparece, el mismo malestar insiste. Lo llamas ansiedad. Pero la ansiedad es intuición ignorada durante demasiado tiempo. Cuando empiezas a escuchar, la ansiedad pierde fuerza, porque el alma siente que por fin fue escuchada. Despertar la intuición es un entrenamiento diario de presencia. No es una meditación compleja, es honestidad simple. Es notar cuando dices sí queriendo decir no, cuando ríes queriendo llorar, cuando aceptas queriendo irte. Cada microtraición interna debilita la intuición, cada microverdad la fortalece. Rumi enseña que el camino se construye con pequeños regresos. No vuelves al alma de una sola vez, vuelves elección por elección, palabra por palabra, silencio por silencio. La intuición también habla a través del cuerpo. Cansancio, tensión, opresión en el pecho, peso en los hombros. El cuerpo reacciona cuando el alma no está de acuerdo. Intentas tratar el cuerpo sin escuchar el mensaje, pero el cuerpo es mensajero. Rumi ve el cuerpo como instrumento del alma, no como enemigo. Cuando empiezas a respetar esas señales, algo cambia. No necesitas enfermar para aprender. La intuición avisa antes, siempre antes. El problema es que solo escuchas cuando duele demasiado. Cuando sigues la intuición, la vida no se vuelve un cuento bonito, se vuelve verdadera. Y la verdad asusta a quien vive de apariencias. Por eso no todos entenderán tus elecciones. Rumi dice que el camino del corazón es solitario al principio, no porque estés equivocado, sino porque pocos escuchan. Con el tiempo, encuentras a quienes también escuchan, pero antes necesitas sostener tu propia verdad sin aplauso. La intuición se fortalece cuando no necesitas explicarte todo el tiempo. Hay una alegría silenciosa en vivir guiado por el alma. No es euforia, es una paz firme. Incluso en momentos difíciles, algo en ti sabe que está en el lugar correcto. Rumi llama a esto estar en casa dentro de uno mismo. La intuición es la puerta de esa casa. Cada vez que la ignoras, te quedas fuera. Cada vez que escuchas, entras. No existe neutralidad. O escuchas o te alejas. Y el alejamiento siempre cobra su precio. A la mente le gustan las pruebas. A la intuición le gusta la verdad. La mente pregunta, ¿y si sale mal? La intuición pregunta, ¿y si sigues traicionándote? Rumi provoca este choque todo el tiempo, porque la mayor pérdida no es equivocarse, es vivir una vida que no es la tuya. Despertar la intuición es asumir ese riesgo, el riesgo de ser fiel a ti mismo. Quien no asume ese riesgo paga otro precio, un precio diario, silencioso, pesado.
Cuanto más confías, más claro se vuelve. La intuición no desaparece, se profundiza. Empiezas a percibir antes de hablar, antes de actuar, antes de elegir. La vida se desacelera por dentro, incluso cuando corre por fuera. Rumi describe esto como bailar en el centro mientras todo gira. No es aislamiento, es enraizamiento. La intuición te enraiza en ti mismo. No necesitas cambiarlo todo ahora, necesitas escuchar ahora. El siguiente paso no es grandioso, es verdadero. La intuición nunca pide saltos imposibles, pide pasos honestos. Y cada paso honesto cambia todo el camino. Rumi insiste, el camino aparece cuando caminas, no cuando entiendes. La intuición no se revela a quien observa desde fuera, se revela a quien se mueve por dentro. Hay algo en ti que sabe exactamente qué hacer a continuación. Lo sientes, y lo sientes ahora. La pregunta no es si lo sabes, es si vas a escuchar. ¿Cuántas veces más pedirás confirmación externa para algo que ya está claro por dentro? ¿Cuántas veces más llamarás miedo a lo que en realidad es un aviso? ¿Cuántas veces más confundirás intuición con fantasía solo para no asumir lo que te pide? ¿Qué sucede con tu vida en el momento en que decides escuchar de verdad la voz de tu alma? ¿Y qué es lo que todavía intenta impedirte oírla? La intuición no aparece cuando intentas vencer a la vida. Aparece cuando dejas de luchar contra ti mismo. Rumi señala que el corazón reconoce lo real antes de que la mente cree defensas. Lo sientes cuando algo dentro de ti retrocede, incluso si todo afuera parece correcto. Ese retroceso no es debilidad, es la inteligencia del alma. El problema es que aprendiste a atropellar ese sentir para seguir adelante. Cada vez que haces eso, algo se quiebra por dentro. No explota, se agrieta, y a esa grieta la llamas cansancio. Despertar la intuición es dejar de empujarte hacia lugares donde el alma no quiere estar. Es escuchar la primera señal antes de que se convierta en dolor. Es elegir alineación en lugar de aprobación. No necesitas más información, necesitas más silencio interno. La intuición no compite con el ruido, se retira. Rumi habla de la escucha como un retorno al centro, no como un esfuerzo mental. Cuando intentas entender demasiado, te alejas. Cuando sientes con honestidad, te acercas. La intuición se manifiesta como una claridad simple. No llega llena de argumentos. Llega como un sí sereno o un no firme. La mente quiere convencer. El alma simplemente sabe. Y ese saber incomoda a quien vive de justificaciones. Por eso dudas, porque escuchar la intuición exige asumir responsabilidad por la propia verdad. Existe un miedo oculto en no escuchar la intuición. El miedo a cambiar, porque cuando escuchas, ya no puedes fingir. Rumi enseña que el corazón despierto no acepta medias verdades, pide coherencia, y la coherencia mueve elecciones, relaciones, caminos. La intuición no te pide que destruyas todo, te pide que dejes de sostener lo que no es tuyo. Esa petición es simple, pero profunda, y la sientes cuando la ignoras. El cuerpo se vuelve pesado, la respiración se acorta. El día se vuelve demasiado largo. Esas son señales claras de desalineación. Despertar la intuición es reaprender a confiar en el sentir sin culpa. Te enseñaron a creer que sentir demasiado es un error. Pero Rumi señala el sentir como puerta, no emoción desbordada, sino percepción viva. La intuición no es impulso, es percepción clara sin ruido. Cuando confundes esto, te pierdes. Por eso es importante percibir el ritmo. La intuición no tiene prisa. El ego sí. El ego empuja. El alma conduce. Cuando aprendes a distinguir estos ritmos, algo se ordena por dentro. Empiezas a reconocer cuándo estás siendo guiado y cuándo estás siendo empujado. Ya has vivido momentos en los que todo parecía encajar sin esfuerzo. Las conversaciones fluyeron, las decisiones tuvieron sentido, el cuerpo se relajó. Eso no fue suerte, fue intuición activa. Rumi describe ese estado como estar en armonía con el flujo. No es magia lejana, es alineación interna. El problema es que intentas recrear ese estado con control y pierdes justamente lo que lo generó. La intuición no se repite por la fuerza, reaparece por apertura.
Cuando aceptas no controlarlo todo, vuelve a hablar. La intuición también se manifiesta cuando algo pierde el sabor. Aquello que antes entusiasmaba empieza a cansar. No porque se haya vuelto malo, sino porque cumplió su ciclo. Rumi habla del apego como una ceguera suave. Te acostumbras a lo conocido y lo llamas seguridad. El alma lo llama estancamiento. La intuición surge como incomodidad. Intentas ignorarla, pero crece. Ese crecimiento no es castigo, es llamado. La intuición no destruye lo que terminó, revela que terminó. Escuchar la intuición exige presencia en el cuerpo, porque el cuerpo no miente. La mente negocia, el cuerpo reacciona. Un apretón, un nudo, un peso. Esas señales son lenguaje directo del alma. Rumi ve el cuerpo como aliado de la verdad, no como obstáculo. Cuando empiezas a respetar esas señales, dejas de violentarte. La intuición gana espacio, no como algo místico y distante, sino como guía práctica del día a día. Empiezas a elegir mejor a dónde ir, con quién quedarte, cuándo detenerte. Existe una soledad temporal en escuchar la intuición, porque no todos entienden a quien vive alineado. Dejas de agradar, de justificarte, de encajar. Rumi habla de ese momento como atravesar el desierto interno, no porque estés perdido, sino porque estás saliendo de lo falso. La intuición te acompaña en ese desierto, no te abandona, te orienta paso a paso. El silencio externo aumenta, pero la claridad interna también. Cuando ignoras la intuición, vives dividido. Una parte hace, la otra resiste. Eso genera un agotamiento profundo. Rumi señala que la división interna es la raíz del sufrimiento. La intuición integra, une lo que estaba separado. Pensar, sentir y actuar empiezan a apuntar al mismo lugar. Ese alineamiento trae fuerza, no una fuerza agresiva, sino firmeza. Te vuelves menos reactivo, menos confundido, más entero. La intuición no promete ausencia de error, promete aprendizaje honesto. Cuando te equivocas escuchando al alma, aprendes rápido. Cuando te equivocas ignorándola, repites. Rumi insiste en que la verdad enseña incluso cuando duele. La mentira solo aplaza. Despertar la intuición es aceptar este tipo de aprendizaje. No huir de la consecuencia, sino crecer con ella. Eso madura. Eso crea raíz. Eso te devuelve a ti. No necesitas esperar una gran decisión para escuchar la intuición. Se entrena en las pequeñas elecciones, en lo que aceptas, en lo que postergas, en lo que toleras. Cada pequeño alineamiento fortalece la escucha, cada pequeña traición la debilita. Rumi enseña que el camino espiritual es cotidiano. No sucede fuera de la vida, sucede dentro de ella. La intuición es ese hilo invisible que atraviesa todo. Cuando empiezas a escuchar, la vida responde de otra manera, no porque se vuelva perfecta, sino porque se vuelve honesta. Las relaciones se ajustan, los caminos se redefinen, sientes miedo pero no te pierdes, porque algo en ti sabe dónde pisa. Rumi llama a esto confianza en lo invisible, no ceguera, sino entrega consciente. La intuición es esa confianza aplicada a la hora. Existe una alegría discreta en vivir guiado por el alma. No es ruido, es paz. Incluso en días difíciles sientes sentido. Eso no viene de fuera, viene del alineamiento interno. La intuición crea ese eje. Cuando todo se sacude, tú permaneces, no endurecido, sino presente. Rumi habla de ese estado como bailar en medio del caos sin perder el centro. No necesitas probar nada para escuchar la intuición, solo necesitas dejar de abandonarte. El alma habla siempre. La cuestión es, ¿estás dispuesto a escuchar sin negociar? ¿Estás dispuesto a aceptar lo que muestra incluso cuando no es conveniente? ¿Estás dispuesto a confiar en ese guía silencioso más que en las voces externas? Rumi señala, pero no empuja, invita. La decisión es tuya. La intuición no te lleva lejos de quien amas de verdad, te aleja de lo que no es amor. A veces eso duele, porque confundes apego con amor. El alma no confunde, reconoce. Escuchar la intuición es aprender a diferenciar, y esa diferenciación lo cambia todo. Dejas de suplicar espacio, dejas de disminuirte, dejas de insistir donde no hay reciprocidad.
Cuanto más escuchas, menos te explicas. No por arrogancia, sino por claridad. Sabes, y eso basta. Rumi habla de la simplicidad como señal de verdad. La intuición te simplifica, corta excesos, reduce ruido, quita peso, empiezas a vivir con menos conflicto interno. Eso es libertad real. Hay algo ahora en ti pidiendo escucha, no mañana, ahora. Lo sientes, tal vez como inquietud, tal vez como un silencio pesado. Esa es la puerta. La intuición no espera el momento perfecto, se manifiesta en el momento presente. La pregunta no es si está ahí, es si vas a detenerte para escuchar. ¿Y si no estuvieras confundido, sino solo distante de tu propia alma? ¿Y si el siguiente paso no exigiera valentía externa, sino honestidad interna? ¿Y si escuchar la intuición ahora cambiara la forma en que vives el resto de tu vida? ¿Qué hay en ti que ya sabe la respuesta? ¿Y por qué aún dudas en escucharla? La intuición comienza a despertar en el exacto momento en que admites que algo dentro de ti sabe más de lo que dejas aparecer. Rumi insiste en que el corazón reconoce la dirección antes de que la mente pida garantías. Sientes ese reconocimiento como un ajuste interno, como cuando algo finalmente encaja. Pero enseguida llega la duda, y a eso lo llamas prudencia. No es prudencia, es miedo de escuchar hasta el final. La intuición no se revela completa de una sola vez. Ofrece señales cortas, claras, suficientes para el siguiente paso. Cuando exiges el mapa entero, te cierras. Cuando aceptas el siguiente paso, te abres. Y la apertura es el lugar donde el alma habla. Aprendiste a vivir reaccionando, no escuchando. Reaccionar es rápido, escuchar exige presencia. La intuición pide presencia. Rumi habla del retorno a la hora como retorno a la verdad. No es una técnica, es una disposición. Cuando estás entero en el momento, el ruido cae. La intuición surge como una orientación simple. No explica, dirige. Percibes cuando algo no es para ti sin necesidad de justificarlo. Ese percibir es libertad. Porque no necesitas convencer a nadie de lo que sientes. Simplemente lo respetas. Existe un cansancio específico en quien vive sin la intuición activa. Es el cansancio de cargar decisiones que no nacieron del corazón. Sostienes caminos que no te sostienen. Rumi señala que el peso no viene de la vida, viene de la resistencia a la propia verdad. Cuando empiezas a escuchar, el peso disminuye. Aunque el desafío continúe, algo se vuelve más ligero. El alma reconoce cuando estás siendo fiel. Ese reconocimiento genera una fuerza silenciosa. La intuición no habla cuando estás distraído intentando ser aceptado. Habla cuando estás dispuesto a ser verdadero. Eso exige soltar algunas máscaras. Rumi trata la máscara como distancia de lo real. Cada máscara que cae, la intuición gana volumen, no como ruido, sino como firmeza. Empiezas a sentir seguridad interna incluso en situaciones inciertas, porque la seguridad ya no viene del control externo, sino del alineamiento interno. Cuando ignoras la intuición, comienzas a vivir en el tal vez. Tal vez esto funcione, tal vez me acostumbre, tal vez pase. El alma no vive de tal vez, vive de claridad. Rumi llama a esto decisión del corazón. No es impulsividad, es nitidez. Despertar la intuición es salir del tal vez y entrar en el sí o en el no. Eso asusta, porque cierra ciclos, pero también libera, porque abre espacio. La intuición también se revela cuando algo parece mal, aún saliendo bien. Alcanzas lo que querías, y aún así sientes vacío. Ese vacío no es ingratitud, es desalineación. Rumi señala que la satisfacción verdadera no viene de la conquista, viene de la coherencia. Cuando conquistas algo que no dialoga con el alma, la intuición avisa. No te condena, te alerta. El alerta llega como un malestar persistente. Ignorarlo prolonga el vacío. Despertar la intuición es reaprender a confiar en el primer sentir antes de la justificación. La mente llega después con historias. El alma llega antes con dirección. Rumi insiste en ese antes, porque ahí está la verdad desnuda. No necesitas analizar ese sentir, solo reconocerlo. Cuando lo reconoces, algo se ordena. La decisión se vuelve más simple, no fácil, simple. Simple
en el sentido de Clara. Fuiste entrenado a pedir opinión. La intuición pide escucha. La opinión viene cargada de miedo, proyección y pasado. La intuición llega limpia. Rumi habla del corazón como un espejo cuando está libre de polvo. El polvo son las expectativas ajenas. Cuanto más vives para satisfacer expectativas, más empañado queda el espejo. Despertar la intuición es limpiar ese espejo poco a poco, retirando lo que no es tuyo. La intuición también habla a través de lo que te atrae profundamente, no como deseo vacío, sino como llamado. Algo en ti se mueve cuando encuentras lo que es verdadero. Rumi describe esto como reconocimiento del alma. Sientes una expansión serena, no ansiedad. Si se vuelve ansiedad, es ego. Si se vuelve una paz atenta, es alma. Aprender a diferenciar esto lo cambia todo, porque dejas de correr detrás de lo que excita y empiezas a caminar hacia lo que sostiene. Llega un momento en que necesitas dejar de explicarte por qué sigues donde duele. La intuición ya explicó. Rumi señala que insistir en lo que hiere es negar la propia luz, no por culpa, sino por miedo a salir de lo conocido. La intuición pide salida, no huida, salida consciente, salida con presencia. Eso exige atravesar el malestar inicial para encontrar el alivio verdadero. Cuando empiezas a escuchar, la vida empieza a probar esa escucha. Aparecen pequeñas elecciones, pequeñas invitaciones, pequeños límites. Si los respetas, la intuición se fortalece. Si los ignoras, se repliega. No como castigo, sino como protección. Rumi habla de la delicadeza de la verdad. No se impone, se ofrece. Te corresponde recibirla. La intuición también se manifiesta como el tiempo justo. Sientes cuándo es momento de hablar y cuándo de callar, cuándo actuar y cuándo esperar. La mente odia esperar. El alma entiende el ritmo. Rumi enseña que forzar el tiempo crea sufrimiento. Escuchar la intuición es respetar el ritmo interno, incluso cuando el mundo presiona. Eso crea equilibrio. Existe una valentía silenciosa en vivir guiado por el alma. Dejas de apoyarte tanto en la aprobación. Eso cambia tu postura, tu mirada, tu presencia. Rumi habla de estar enraizado en el corazón. Ese enraizamiento te mantiene firme sin endurecerte. Te vuelves más sensible y más fuerte al mismo tiempo. La intuición hace eso. No te fragiliza, te integra. Empiezas a percibir que muchas dolencias eran avisos, no castigos, avisos ignorados. La intuición siempre intentó cuidarte. Rumi señala la compasión del alma. No quiere herirte, quiere alinearte. Cuando comprendes esto, la relación cambia. Dejas de luchar contra el sentir y empiezas a escuchar. Despertar la intuición no te aleja del mundo. Te coloca en el mundo correcto. Dejas de vivir papeles y empiezas a vivir presencia. Eso afecta todo. Trabajo, relaciones, elecciones. No porque te conviertas en alguien distinto, sino porque vuelves a ser quien siempre fuiste. Rumi llama a esto recordar quién eres. La intuición no exige perfección, exige honestidad. Puedes equivocarte escuchando, pero ese error enseña. El error de ignorar solo se repite. Rumi insiste en el aprendizaje vivo. La intuición te mantiene vivo por dentro. Incluso cuando la situación es difícil, algo en ti sabe que estás en el camino verdadero. Existe una claridad que nace cuando dejas de abandonarte. La intuición crece en ese suelo. Cada vez que te eliges con verdad, algo florece. No visible de inmediato, pero sentido. Rumi habla de ese florecer interno como señal de alineamiento. Lo sientes antes de verlo. No necesitas etiquetas espirituales para escuchar la intuición. Necesitas silencio interno y coraje emocional. La intuición es simple. Lo complicado es resistirse. Rumi nunca complicó el camino. Lo profundizó. Profundidad no es complejidad. Es sinceridad sin escape. Si estás aquí escuchando esto, algo en ti ya escucha. La pregunta no es si la intuición habla, es si vas a permitir que guíe. ¿Cuántas decisiones más se tomarán por miedo? ¿Cuántas elecciones seguirán postergándose por una duda que no es real? ¿Qué hay en ti que ya sabe el siguiente paso? ¿Y qué sigue insistiendo en no escuchar? Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad.
Fue porque algo en ti reconoció esta voz. La intuición no aparece para todos al mismo tiempo. Se revela a quien está dispuesto a dejar de abandonarse. Rumi nunca señaló hacia afuera porque sabía que la única prisión real es vivir lejos de la propia alma. Ahora, la pregunta no es si entendiste, es si vas a escuchar, si seguirás eligiendo desde el miedo o si finalmente permitirás que tu intuición guíe cada paso, cada decisión, cada silencio. Si esta voz tocó algo en ti, suscríbete al canal, porque aquí no enseñamos ideas, despertamos recuerdos. Activa la campana para seguir siendo guiado. Y escribe en los comentarios, yo elijo escuchar, porque cuando declaras algo se alinea.